Bienvenidos a Relatos Macabros. Hoy les traigo una historia de terror que no podrán olvidar fácilmente. Pero antes de comenzar quiero pedirles un favor. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Es completamente gratis, y me ayudas muchísimo a seguir trayéndoles más historias como estas. Gracias. Hay cosas en esta vida que uno nunca debería ver. Cosas que se quedan grabadas en la mente y que te persiguen día y noche, sin dejarte descansar. Yo siempre fui una persona escéptica, de esas que no creen en nada hasta que lo ven con sus propios ojos. Pero esa noche todo cambió para mí. Esa noche aprendí que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas que es mejor dejar en paz. Lo que voy a contarles no es un cuento inventado para asustar a nadie. Es lo que me pasó a mí, Ramón, un hombre común y corriente del pueblo de San Miguel de las Flores. Y les juro por lo más sagrado que cada palabra que van a escuchar es verdad. Todo comenzó una noche de noviembre. Era martes, me acuerdo perfectamente porque había ido al pueblo vecino a dejar unos encargos y se me hizo tarde. Eran las 11 de la noche cuando emprendí el camino de regreso a casa. El camino que todos los días tomaba, ese que conocía de memoria pero que en la oscuridad parecía totalmente diferente. Para llegar a mi casa tenía que pasar justo al lado del cementerio viejo del pueblo. Durante el día no era problema, pero de noche ese lugar siempre me había dado mala espina. Los árboles antiguos que lo rodeaban crujían con el viento, y las sombras jugaban entre las tumbas creando formas extrañas. Esa noche, el aire estaba especialmente frío, un frío que se te metía hasta los huesos y te hacía apretar el paso. Iba caminando rápido, con la mirada al frente, tratando de no pensar en dónde estaba. Solo quería llegar a casa, cenar algo caliente que mi madre seguramente me había guardado y meterme a la cama. Pero cuando estaba pasando justo frente a la entrada principal del cementerio, escuché algo que me detuvo en seco. Eran voces. Voces que venían de adentro del panteón. Al principio pensé que tal vez era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero no. Ahí estaban de nuevo. Eran murmullos bajos, palabras que no podía entender pero que sonaban como si alguien estuviera rezando o cantando algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién podría estar adentro del cementerio a estas horas de la noche? Debí haberme ido. Debí haber seguido caminando y llegar a casa como si nada. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué lentamente a la reja del cementerio, tratando de hacer el menor ruido posible. Las voces se hacían más claras conforme me acercaba. Había una luz tenue que salía de entre las tumbas, como el resplandor de varias velas encendidas. Me asomé con cuidado entre los barrotes de la reja, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba. Lo que vi esa noche se me quedó grabado para siempre en la memoria, como una imagen que no puedo borrar por más que lo intente. Había una mujer en medio del cementerio, rodeada de velas negras que formaban un círculo perfecto. Estaba vestida completamente de negro, con un vestido largo y harapiento que arrastraba por el suelo. Su cabello era largo y despeinado, y aunque no podía verle bien la cara desde donde estaba, había algo en ella que me hacía sentir un terror profundo. La mujer tenía los brazos extendidos hacia el cielo y movía la boca pronunciando palabras en un idioma que nunca había escuchado. Su voz era ronca y penetrante, y cada palabra que decía parecía hacer que el aire a su alrededor vibrara. Estaba haciendo algún tipo de ritual, eso era obvio, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que estaba a su lado. Junto a ella, completamente inmóvil, había una figura humana vestida de negro de pies a cabeza. Pero no era una persona normal. Era como una sombra sólida, una silueta completamente oscura a la que no se le veía la cara ni las manos ni nada. Era como si alguien hubiera recortado un pedazo de la noche misma y le hubiera dado forma humana. No tenía rasgos, no tenía ojos, pero yo podía sentir que esa cosa estaba viva, que estaba ahí presente de una forma que no podía explicar. Me quedé paralizado mirando la escena, sin poder mover ni un músculo. La mujer seguía con su ritual, y la figura negra permanecía ahí, inmóvil como una estatua. Las velas parpadeaban creando sombras danzantes entre las tumbas, y el frío se volvió aún más intenso.
como si la temperatura hubiera bajado varios grados de golpe. De repente, sin ningún aviso, la mujer dejó de hablar y giró la cabeza en mi dirección. Aunque estaba lejos, aunque había poca luz, pude ver sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, como los ojos de alguien que ya no está vivo. Me miró directamente, y en ese momento supe que me había visto, que sabía exactamente dónde estaba. El terror me invadió por completo. Sin pensarlo 2 veces me alejé de la reja y comencé a correr. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin voltear atrás, con el corazón saliéndoseme del pecho y las piernas temblando. Escuchaba mis propios pasos resonando en la calle vacía, y sentía como si algo me estuviera persiguiendo, aunque no me atrevía a mirar. No paré de correr hasta que llegué a mi casa. Entré de golpe, cerré la puerta con seguro y me apoyé contra ella tratando de recuperar el aliento. Estaba empapado en sudor a pesar del frío, y todo mi cuerpo temblaba sin control. Mi madre salió de la cocina al escuchar el portazo. Me miró con preocupación y se acercó rápidamente. «Ramón, hijo, ¿qué te pasa? Estás pálido como un muerto», me dijo tocándome la frente. Yo seguía respirando con dificultad, tratando de calmarme. Me costó trabajo encontrar las palabras, pero finalmente le conté todo. Le dije que había escuchado voces en el cementerio, que me había asomado, que había visto a esa mujer horrible haciendo un ritual y a esa figura negra que no parecía humana. Mi madre me escuchó con atención, pero su expresión cambió de preocupación a enojo conforme yo hablaba. «¿Pero qué te pasa por la cabeza, muchacho?», me dijo levantando la voz. «¿Cómo se te ocurre meterte a espiar al cementerio a estas horas? ¿No te enseñé que hay lugares donde uno no debe andar husmeando, especialmente de noche?» «Pero mamá, yo solo me asomé, no entré. Esa mujer estaba haciendo algo malo, yo lo sé, y esa cosa que estaba con ella no era normal», le dije desesperado por hacerle entender. «Exactamente por eso no debiste haberte quedado mirando», respondió mi madre con voz seria. «Hay gente que hace cosas que no nos incumben, y cuando uno se mete en esos asuntos, las consecuencias pueden ser terribles. Esa gente no perdona que los espíen en sus rituales». Sus palabras me asustaron aún más, pero traté de calmarme. Tal vez tenía razón. Tal vez solo había sido una casualidad, y esa mujer ni siquiera me había visto bien. Tal vez todo estaría bien si simplemente me olvidaba de lo que había visto. Mi madre me preparó un té caliente y me mandó a dormir. Me fui a mi cuarto todavía temblando. Me puse la pijama y me metí bajo las cobijas. Cerré los ojos e intenté dormir, pero las imágenes de esa mujer y de esa figura negra no dejaban de aparecer en mi mente. Finalmente, después de dar vueltas en la cama durante horas, logré quedarme dormido. Pero mi descanso no duró mucho. Me desperté de golpe. El cuarto estaba completamente oscuro y en silencio. Miré el reloj en la mesita de noche y las manecillas marcaban las 2 de la mañana. Había algo raro en el ambiente, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir profundamente incómodo. Entonces lo vi. En la esquina de mi cuarto, junto al armario, estaba la figura negra, la misma que había visto en el cementerio junto a la mujer. Estaba ahí, completamente inmóvil, mirándome aunque no tenía ojos con los que mirar. Era una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado en mi cama, con las cobijas apretadas hasta el cuello, viendo a esa cosa que no debería existir parada en mi habitación. La figura no se movía, pero yo podía sentir su presencia. Era como si emanara una frialdad que iba más allá de lo físico, un frío que se metía en el alma. Podía sentir que me estaba observando, estudiándome, esperando algo. Finalmente logré reunir fuerzas y pegué un grito que salió del fondo de mi ser. ¡Mamá! Escuché los pasos apresurados de mi madre por el pasillo. La puerta se abrió de golpe y ella entró encendiendo la luz. Yo señalaba hacia la esquina con el dedo tembloroso, pero cuando la luz inundó el cuarto, no había nada ahí. La figura había desaparecido. «¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue ese grito?», preguntó mi madre mirando alrededor del cuarto con preocupación.
Estaba ahí, mamá. La cosa esa que vi en el cementerio estaba parada ahí en la esquina mirándome, le dije señalando el lugar vacío. Mi madre se acercó y revisó toda la habitación. Abrió el armario, miró debajo de la cama, pero no había nada fuera de lo normal. Se sentó en la orilla de mi cama y me tomó de la mano. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y miedo. «Esto es más serio de lo que pensé», dijo en voz baja. «Mañana a primera hora te voy a llevar con don Artemio, el curandero del pueblo. Si esa mujer te vio espiándola durante su ritual, es posible que te haya mandado algo. Don Artemio sabrá qué hacer». Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé con la luz encendida, sentado en mi cama con la espalda contra la pared, vigilando cada rincón de mi habitación. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada ruido me hacía brincar. El amanecer fue un alivio, pero el cansancio y el miedo me tenían destrozado. Tan pronto como salió el sol, mi madre y yo nos fuimos caminando a la casa de don Artemio. Vivía en las afueras del pueblo, en una casita rodeada de plantas y árboles. Don Artemio era un hombre mayor, de casi 70 años, con el cabello completamente blanco y la piel curtida por el sol. Todo el mundo en el pueblo lo respetaba, y acudía a él cuando tenían problemas que los doctores normales no podían resolver. Nos recibió en su patio y nos invitó a sentarnos. Le conté todo lo que había pasado, desde el momento en que vi a la mujer en el cementerio hasta la aparición de la figura negra en mi cuarto. Don Artemio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión cada vez más grave. Cuando terminé de hablar, don Artemio suspiró profundamente y me miró directo a los ojos. «Lo que viste fue un ritual de invocación, muchacho. Esa mujer es conocida en estos rumbos, aunque nadie se atreve a decir su nombre en voz alta. Se dedica a traer cosas del otro lado, espíritus y entidades que no deberían estar entre los vivos, y lo que viste a su lado era precisamente uno de esos espíritus. Al haberte visto espiándola, te marcó. Ahora ese espíritu te va a seguir hasta que logre lo que quiere». «¿Y qué es lo que quiere?», pregunté con la voz temblorosa. «Llevarte con él», respondió don Artemio simplemente. Mi madre ahogó un grito y me apretó la mano con fuerza. Yo sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. «Pero tiene que haber algo que podamos hacer, don Artemio. Por favor, usted tiene que ayudarnos», suplicó mi madre con lágrimas en los ojos. Don Artemio se levantó y entró a su casa. Regresó unos minutos después con un manojo de hierbas secas atadas con un cordel rojo. «Tomen estas hierbas. Son ruda, albahaca morada, romero y otras plantas que he bendecido. Tienen que ponerlas alrededor de toda la casa, en cada esquina, en cada puerta y en cada ventana. Esto debería mantener al espíritu fuera y protegerlos durante la noche», nos explicó mientras nos entregaba el manojo. «¿Y eso funcionará? ¿Eso hará que se vaya para siempre?», pregunté con una esperanza desesperada. Don Artemio me miró con tristeza y negó con la cabeza lentamente. «Ramón, cuando alguien es marcado por una bruja de ese calibre, no hay forma fácil de liberarse. Estas hierbas los protegerán temporalmente, pero el espíritu es persistente. Va a buscar la forma de entrar. Lo único que puedo aconsejarte es que recen mucho, que no se separen el uno del otro y que no dejen que el miedo los paralice». Nos fuimos de la casa de don Artemio con las hierbas y un peso enorme en el corazón. Durante todo el camino de regreso, mi madre no soltó mi mano. Podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo sentía recorriéndome todo el cuerpo. Llegando a casa, hicimos exactamente lo que don Artemio nos había indicado. Pusimos las hierbas en cada rincón, en el marco de cada puerta, en cada ventana. La casa se llenó de un olor fuerte y penetrante, pero al menos nos hacía sentir que estábamos haciendo algo para protegernos. Esa noche cenamos en silencio. Ninguno de los dos tenía hambre, pero mi madre insistió en que comiéramos algo. Después, nos sentamos en la sala con todas las luces encendidas. No queríamos separarnos, no queríamos estar solos ni por un segundo. «Vamos a estar bien, hijo. Las hierbas de don Artemio son poderosas», me dijo mi madre tratando de sonar convincente, pero yo podía escuchar el temblor en su voz. Me fui a mi cuarto cerca de la medianoche.
Mi madre insistió en dejar todas las luces encendidas y en que dejara mi puerta abierta. Me acosté en la cama, pero no cerré los ojos. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, esperando, vigilando. Las horas pasaban lentamente. 1 de la mañana, 1:30, 2 de la mañana, y entonces lo vi de nuevo. La figura negra estaba parada en el pasillo, justo afuera de mi cuarto. Las hierbas no habían funcionado, no habían sido suficientes. La cosa estaba adentro de la casa. Esta vez no estaba inmóvil. Se movía lentamente hacia mi habitación, deslizándose por el piso como si flotara. Con cada paso que daba, las luces del pasillo parpadeaban y se atenuaban. El frío volvió, ese frío terrible que hacía que me castañetearan los dientes. Me levanté de la cama de un salto, pero antes de que pudiera hacer nada, escuché un grito que me heló el alma. Era mi madre. Salí corriendo de mi cuarto hacia su habitación. La puerta estaba abierta y lo que vi me llenó de un terror absoluto. Mi madre estaba en su cama, paralizada, con los ojos abiertos de par en par llenos de pánico. Y ahí, parado justo al lado de su cama, estaba el hombre de negro. La figura extendió lentamente lo que parecía ser su brazo hacia mi madre, acercándose a su cuello. Mi madre no podía moverse, no podía gritar, solo podía mirar con terror mientras esa cosa se acercaba a ella. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No iba a permitir que esa cosa le hiciera daño a mi madre. No iba a quedarme paralizado de miedo, mientras la persona que más amaba en este mundo estaba en peligro. Entré corriendo al cuarto y me puse entre mi madre y la figura negra. Comencé a rezar todas las oraciones que me sabía, el Padre Nuestro, el Ave María, cualquier cosa que pudiera recordar. Le gritaba a la figura que se fuera, que nos dejara en paz, que no tenía ningún derecho a estar ahí. Vete, fuera de esta casa, no te queremos aquí. En el nombre de todo lo sagrado, vete. Gritaba una y otra vez, mientras lágrimas corrían por mis mejillas. La figura se quedó quieta por un momento, como si estuviera considerando mis palabras. Luego, lentamente, comenzó a retroceder. Las luces dejaron de parpadear. El frío empezó a disminuir, y finalmente, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Me giré hacia mi madre. Ella estaba sentada en la cama, temblando violentamente y llorando. Nos abrazamos y permanecimos así durante lo que parecieron horas, aferrándonos el uno al otro, sin decir nada, pero ambos sabíamos la verdad. Las oraciones lo habían ahuyentado esta vez, pero volvería, siempre volvería. Esa cosa no iba a parar hasta conseguir lo que quería. Cuando amaneció, mi madre y yo nos miramos con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar y de no dormir. No hizo falta decir nada. Ambos sabíamos lo que teníamos que hacer. Tenemos que irnos de aquí, Ramón, dijo mi madre con voz cansada. Es la única forma. Tenemos que dejar el pueblo y nunca volver. Empacamos solo lo indispensable esa misma mañana. Ropa, algunos documentos importantes, un poco de dinero que mi madre tenía guardado. Dejamos todo lo demás. La casa donde había crecido, los recuerdos de toda una vida, todo se quedó atrás. Nadie nos preguntó nada cuando nos vieron salir del pueblo con nuestras maletas. Tal vez no era la primera vez que alguien tenía que huir en medio de la noche por culpa de esa mujer y sus rituales. Tal vez todos en el pueblo sabían que había cosas ahí de las que era mejor alejarse. Nos fuimos lo más lejos que pudimos. Tomamos un autobús que nos llevó a otro estado, a una ciudad grande donde nadie nos conocía y donde esperábamos poder empezar de nuevo. Han pasado varios meses desde entonces. Encontramos un pequeño departamento en una zona humilde de la ciudad. Mi madre consiguió trabajo limpiando casas y yo ayudo en lo que puedo. La vida es difícil, pero al menos estamos vivos. Pero la verdad es que nunca nos fuimos realmente del todo, porque cada noche, cuando apago las luces antes de dormir, todavía siento ese frío. Cada vez que paso junto a un espejo, a veces veo por el rabillo del ojo una sombra que no debería estar ahí. Mi madre ya no duerme bien, se despierta sobresaltada en medio de la noche, y yo sé que ella también lo siente. La figura negra no ha vuelto a aparecer frente a nosotros, no como aquella noche en el cuarto de mi madre, pero está ahí, en algún lugar, esperando.
Puedo sentir su presencia como una sombra que nos sigue a donde quiera que vamos. A veces me pregunto si huir sirvió de algo. A veces pienso que tal vez solo prolongamos lo inevitable. Porque cuando esa mujer en el cementerio me vio, cuando sus ojos blancos se clavaron en los míos, algo cambió para siempre. Me marcó, y esa marca nunca desaparecerá. Ahora vivo cada día con el miedo constante de que una noche, cuando menos lo espere, voy a despertar y la figura estará ahí de nuevo, parada en la esquina de mi cuarto. Y esta vez las oraciones no van a funcionar. Esta vez no voy a poder ahuyentarla. Mi madre trata de mantenerse fuerte por los dos, pero yo veo el terror en sus ojos cada vez que oscurece. Ambos sabemos que solo es cuestión de tiempo, porque hay cosas en este mundo que no puedes dejar atrás simplemente huyendo. Hay fuerzas que una vez que te han tocado, nunca te sueltan. Y yo cometí el error de mirar cuando debí haber seguido caminando. Si alguien escucha esta historia, si alguien alguna vez pasa por un cementerio en la noche y escucha voces, les suplico que no se detengan, no miren, no se asomen, sigan caminando y no volteen atrás, porque una vez que ellos saben que los viste, nunca te dejarán ir. Yo lo sé, yo viví para contarlo, pero no sé por cuánto tiempo más. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve con sus propios ojos y que jamás olvidará, aunque quiera. Durante años me costó hablar de esto. Me costó dormir tranquilo. Me costó sentirme seguro en mi propia casa. Pero hoy, después de todo lo que pasó, siento que debo contarlo. Porque lo que viví no fue un sueño ni una fantasía. Fue real. Tan real como el aire que respiro. Mi nombre es Jaime. Nací y crecí en Campeche, en un barrio tranquilo donde todos nos conocíamos. Era un lugar apacible, de esos donde los niños juegan en la calle hasta que cae la noche y las familias se visitan sin avisar. Nunca imaginé que en ese mismo lugar, en mi propia casa, viviría el terror más grande de mi vida. Todo comenzó 4 meses después de que naciera mi hija. Era mi primera hija, la luz de mis ojos. Mi esposa y yo estábamos felices, agotados por las noches sin dormir, pero felices. La bebé era hermosa, de mejillas rosadas y ojos curiosos. Todavía no la habíamos bautizado. No por falta de fe, simplemente no habíamos encontrado el momento adecuado. Mis padres insistían, mi suegra insistía, pero nosotros siempre encontrábamos una excusa para posponerlo. ¡Qué error tan grande! Una noche, como a eso de las 2 de la mañana, me desperté por el llanto de la niña. No era su llanto normal de hambre o sueño. Era un llanto diferente, asustado, desesperado. Me levanté rápido y fui a su cuarto. Mi esposa ya estaba ahí, pálida, temblando, con la niña en brazos. ¿Qué pasó?, le pregunté. Ella me señaló la ventana con la cabeza, sin decir palabra. Me acerqué y miré hacia afuera. Al principio no vi nada, solo la oscuridad de la noche y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Pero entonces la vi. Era una mujer vieja, muy vieja, parada justo afuera de nuestra ventana. Estaba descalza, vestida con ropas oscuras y rasgadas. Su pelo era largo, blanco y enredado. Pero lo peor eran sus ojos. Brillaban en la oscuridad como los de un animal. Me miraba fijamente, sin parpadear, con una sonrisa horrible en su rostro arrugado. Sentí que el corazón se me quería salir del pecho. Cerré las cortinas de golpe y abracé a mi esposa y a mi hija. «¿Quién es esa mujer?», susurró mi esposa. «No lo sé», mentí. Porque en el fondo algo dentro de mí sabía exactamente qué era. Esa noche no pudimos dormir. Nos quedamos los 3 en la cama con todas las luces encendidas. Cada ruido nos hacía brincar, cada sombra nos aterraba. Cuando por fin amaneció, salí a revisar afuera de la ventana. No había nada, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero yo sabía lo que había visto. Los días siguientes fueron una pesadilla. La mujer volvía cada noche, siempre a la misma hora, siempre parada frente a la ventana del cuarto de la niña. A veces solo miraba. Otras veces golpeaba el vidrio con sus dedos huesudos. Raspaba la ventana con sus uñas largas y amarillentas. Una noche, la escuché hablar.
Su voz era como un susurro ronco que se metía en los oídos y no salía. «Dámela», decía. «Dámela, es mía, no está protegida, dámela». Mi esposa lloraba todas las noches. Yo intentaba ser fuerte, pero por dentro estaba destrozado. Llamé a la policía varias veces, pero cuando llegaban no encontraban a nadie. Pensaban que estábamos locos o que era una broma. Nadie nos creía. Fue mi madre quien nos sugirió ir con doña Remedios, una curandera muy conocida en el pueblo. Al principio me resistí. Yo no creía mucho en esas cosas, pero estaba desesperado. Haría lo que fuera para proteger a mi familia. Fuimos a ver a doña Remedios una tarde. Vivía en las afueras del pueblo, en una casa pequeña rodeada de plantas y árboles. Era una mujer mayor, de rostro amable pero serio. Cuando le contamos lo que estaba pasando, no se sorprendió. Solo asintió con la cabeza, como si ya supiera todo. «Es una bruja», dijo con voz firme. «Viene por la niña porque no está bautizada. Los bebés sin bautizar no tienen protección, son vulnerables. Ella puede llevársela». Mi esposa se aferró a la bebé con más fuerza. Yo sentí que me faltaba el aire. «¿Qué podemos hacer?», pregunté. Doña Remedios nos dio instrucciones muy claras. Teníamos que poner sal en todas las entradas de la casa, en las puertas y ventanas. Teníamos que colgar ramas de ruda y romero en el cuarto de la niña. Teníamos que rezar todas las noches. Pero sobre todo, teníamos que bautizar a la bebé lo antes posible. «Hasta que no esté bautizada, no estará a salvo», nos advirtió. Esa misma noche hicimos todo lo que nos dijo. Pusimos sal por toda la casa, colgamos las ramas, rezamos hasta quedarnos sin voz, y al día siguiente corrimos a la iglesia. El padre aceptó bautizar a la niña esa misma semana. No podíamos esperar más. El día del bautizo fue el más aliviado que me había sentido en semanas. Toda la familia estuvo ahí. La bebé se portó bien. No lloró cuando le echaron el agua bendita. Cuando salimos de la iglesia, sentí que por fin podíamos respirar tranquilos. Pensé que todo había terminado. Qué equivocado estaba. La bruja no volvió a aparecer en la ventana. Durante unos días todo estuvo en paz. Pensamos que las protecciones y el bautizo habían funcionado. Bajamos la guardia, empezamos a dormir mejor. Pero la calma no duró mucho. Una noche, exactamente una semana después del bautizo, comenzó el verdadero infierno. Eran como las 3 de la mañana cuando escuchamos el primer golpe. Fue un golpe seco, fuerte, contra la puerta principal. Tan fuerte que hizo temblar toda la casa. Me levanté de un salto. Mi esposa también. Nos quedamos paralizados en la cama, esperando. Entonces vino otro golpe, y otro, como si alguien estuviera golpeando la puerta con toda su fuerza, tratando de tirarla. «¿Quién es?», grité, pero nadie respondió. Solo siguieron los golpes. Me armé de valor y fui hasta la puerta. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Absolutamente nadie. Sin embargo, los golpes continuaban, ahora también en las paredes, como si algo estuviera rodeando la casa, golpeando por todos lados, buscando una forma de entrar. Entonces escuchamos el aullido. No era un aullido normal de perro, era algo mucho peor. Era un sonido que helaba la sangre, que te hacía sentir que la muerte estaba cerca. Salí por la ventana trasera para ver qué era, y lo vi. Era un perro, pero no era un perro normal. Era enorme, del tamaño de un becerro. Su pelaje era negro como la noche, pero sus ojos brillaban rojos, como brasas encendidas. Babas espesas le caían de la boca llena de dientes afilados, y me miraba con inteligencia, con odio, con hambre. Regresé corriendo adentro y cerré todo con llave. Esa noche no dormimos nada. El perro estuvo afuera toda la noche. Golpeaba las puertas, arañaba las paredes, aullaba sin parar. La bebé no dejaba de llorar. Mi esposa rezaba entre lágrimas. Yo solo podía abrazar a mi familia y esperar que amaneciera. Cuando salió el sol, el perro se fue. Pero volvió la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Todas las noches, sin falta. Siempre a la misma hora. Siempre con los mismos golpes, los mismos aullidos, la misma terrorífica presencia. Volvimos con doña Remedios.
Le contamos todo. Ella negó con la cabeza, con tristeza en los ojos. Es la venganza de la bruja, nos dijo. No pudo llevarse a la niña, así que ahora los quiere sacar de ahí. Quiere hacerles la vida imposible. Ese perro no es un animal, es un espíritu infernal que ella envió. No se irá hasta que ustedes se vayan. ¿Y qué podemos hacer?, le preguntó mi esposa, desesperada. Doña Remedios guardó silencio un momento largo. Luego habló con voz cansada. Irse es lo único que pueden hacer. Esa casa ya está marcada. Mientras estén ahí, la bruja seguirá atormentándolos. Tienen que irse lejos, a otro pueblo, a otro lugar. Es la única manera. No queríamos creerle. Esa era nuestra casa. Habíamos vivido ahí toda la vida. Pero después de otra semana de terror, de noches sin dormir, de ver a nuestra hija cada vez más asustada y enferma, no tuvimos opción. Empacamos nuestras cosas. No le dijimos a nadie a dónde íbamos. Una madrugada, antes de que amaneciera, nos fuimos. Dejamos todo atrás. La casa, el barrio, los recuerdos, todo. Nos mudamos a un pueblo pequeño a varias horas de distancia, un lugar donde nadie nos conocía. Rentamos una casa humilde y empezamos de nuevo. Los primeros días vivimos con miedo, esperando que el perro apareciera de nuevo. Pero no vino. Las noches eran silenciosas. La bebé empezó a dormir mejor. Parecía que por fin estábamos a salvo, pero esa paz tiene un precio. Vivimos con el miedo siempre presente. Cada ruido extraño me pone alerta. Cada sombra me hace dudar. No podemos volver a Campeche. No podemos visitar a nuestra familia como antes. Vivimos como fugitivos, escapando de algo que no entendemos del todo. A veces en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, me pregunto si realmente escapamos. Me pregunto si la bruja sabe dónde estamos. Me pregunto si algún día volverá a buscarnos. Y lo peor de todo es que no tengo respuestas. Solo tengo miedo. Mi hija está creciendo sana, gracias a Dios, pero nosotros ya no somos los mismos. Vivimos mirando hacia atrás, esperando lo peor, porque aprendimos que hay cosas en este mundo que no se pueden vencer, solo se pueden evitar, y eso es lo que hacemos ahora. Evitar, escondernos, sobrevivir. Esta es mi historia. La historia de cómo una bruja nos quitó todo sin siquiera tocarnos, cómo nos obligó a abandonar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra tranquilidad, y cómo, aunque estemos lejos, su sombra sigue persiguiéndonos, porque el terror verdadero no se queda en un lugar, se mete dentro de ti, y ya nunca te deja ir.